Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta que impide que la JEP se acabe de un brochazo o que se desmonte todo el acuerdo de paz. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es jueves 16 de julio. Abelardo de las Priella prometió acabar con la JEP durante la campaña y esta semana anunció el desmonte de instituciones dentro de la presidencia que implementan el acuerdo de paz del que nació la JEP. También dijo que Rodrigo Londoño, alias Timochenko, debería ir a la cárcel por sus crímenes, aunque el mismo acuerdo pone muchas condiciones para que eso realmente llegue a pasar. Así que surge la pregunta, ¿qué tanto puede hacer el presidente electo para balancear eso de cumplir una promesa que le gustó a muchos de sus votantes que no han visto justicia con el acuerdo y al mismo tiempo mantener su obligación de cumplir lo que se firmó como Estado hace 10 años? Para dar luces, invité a Paola Molano Ayala. Ella es coordinadora de la línea de Estado de Derecho y de Justicia en De Justicia, una de las organizaciones civiles más importantes de Colombia. Muchas gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, muchas gracias por la invitación. Paola, quiero empezar primero por lo obvio y es, ¿se puede tumbar de tajo, por decreto, por ley o por alguna forma legal todo lo que se firmó en el Acuerdo de Paz de 2016? Pues no es tan fácil, empezando porque hay un mandato constitucional que dice que todas las autoridades del Estado deben cumplir de buena fe el contenido del acuerdo de paz y todo lo que es esencial e incluso el espíritu del acuerdo de paz. Entonces, si alguien quisiera eliminar el acuerdo, tendría que empezar por reformar ese mandato constitucional. Y eso implica que ya tiene que entrar a un acto legislativo y pues eso tiene dificultades en términos de tiempo, de capital político y pues todo lo que ocurre en el Congreso. Pero sí hay otras maneras de debilitar, digamos, de manera considerable el acuerdo, que es desfinanciándolo, porque casi que todos los componentes del acuerdo pues requieren inversiones de recursos importantes. Entonces, eso si bien no es acabarlo explícitamente, sí implica pues debilitarlo y casi que hacerlo imposible en su implementación. Hubo todo un revuelo en la derecha porque Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el último comandante del último secretariado de las extintas FARC, pues estuvo fuera del país unos días y el presidente electo aprovechó para decir que debería estar preso, pagando por todos sus crímenes. Esas fueron sus palabras. ¿Realmente puede ir a la cárcel Londoño? Como está hoy el marco jurídico es imposible, al menos para los hechos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, que es el marco que establece el acuerdo, para los delitos relacionados con el conflicto armado. Frente a eso, solo hay dos posibilidades en el marco de la JEP. Una, que es la que ha cumplido Rodrigo Londoño, que es aportar verdad, reconocer responsabilidad por los hechos que le imputa la JEP y por esa vía tiene una sanción que tiene un componente de restricción de libertades y un componente restaurativo. Y la otra vía es que en lo que queda por imputar no reconozca responsabilidad y no aporte verdad y en ese caso pues sí podría acceder a sanción de cárcel entre 15 y 20 años, pero por ahora eso no ha ocurrido. Hablabas al principio de esto del capital político, porque estas críticas a la JEP y al acuerdo y a sus firmantes, pues a mí me resuena mucho con lo que intentó hacer Iván Duque el primer año de su mandato con las objeciones a la JEP. ¿Qué tanto se puede o no desgastar un gobierno que se monta en una empresa así? Eso tiene un enorme grado de dificultad porque hay distintos tipos de reforma, requiere tiempo y también hay una necesidad de gestionar las expectativas ciudadanas que se han construido alrededor del acuerdo. Entonces eso implica que el gobierno tendría que construir un plan súper profundo en el que vaya entidad por entidad, las que tienen mandato específico del acuerdo, pero también hay otras ordinarias, por ejemplo los ministerios, que también se encargan de implementar componentes del acuerdo. Entonces tendría que ir ministerio por ministerio viendo cuáles son los programas y los planes relacionados con el acuerdo para desmontarlos. Parece que en una misma bolsa se meten las objeciones alrededor de, por ejemplo, la JEP con el grueso del componente del acuerdo, que son estas otras medidas para el campo, para la apertura democrática, que implicarían casi que una reforma muy profunda al Estado y que pues no sé ni siquiera si en 4 años
podría abarcarlo todo y sería así concentrar muchos capital político, de tiempo, de pues capacidad humana para hacer todas esas reformas. Entonces creo que no tiene mucho sentido desmontar el acuerdo o embarcarse en un plan de desmonte total del acuerdo y más bien sí tendría un poco más de sentido si tiene unas objeciones puntuales, que eso sean cosas que mejoren, por ejemplo, en términos de la reparación. Si tanto le preocupa que no haya habido reparación a las víctimas, la principal responsabilidad de reparación recae en el Estado, en el gobierno, en el programa administrativo de reparación a las víctimas. Entonces valdría la pena, es mejor que se enfoque en mejorar ese plan de reparación para que todas las víctimas puedan acceder a esas medidas. Paola, quisiera retomar algo que dijiste sobre el tema de cumplir el acuerdo por principio de buena fe, porque el acuerdo de paz lo firmó el Estado y viene teniendo líos desde el mismo comienzo del gobierno Santos, luego con Iván Duque, ahora con Gustavo Petro. Pero a medida que va pasando el tiempo, la sensación es que la implementación pasó a un segundo plano. ¿Qué lectura haces de esta transformación de la importancia del acuerdo para el Estado en sí mismo? Santos y el comisionado de paz de su momento, Sergio Jaramillo, veían el acuerdo de paz como una oportunidad política para hacer distintos tipos de transformaciones. Yo creo que eso fue algo que pasó. Esa oportunidad política se diluyó en parte por debilidades de la fase temprana de implementación en el gobierno Santos, por ejemplo, en relación con los temas de seguridad. Se profundizó con el gobierno de Iván Duque, muy resistente a la implementación del acuerdo de paz, con estas como acciones un poco erráticas de insistir, por ejemplo, en las objeciones de la JEP, pero a eso también se suma la emergencia de otros problemas, en particular relacionados con la seguridad, que un poco hace sentir a la ciudadanía, no solamente a los sectores opositores del acuerdo de paz, que algo faltó, que el acuerdo no tuvo la fuerza que se esperaba que tuviera. Y a eso se suma también las agendas de los gobiernos que no están centradas prioritariamente en la implementación del acuerdo. Digamos, eso es razonable, cada gobierno llega con su propia agenda, pero por ejemplo en el caso del gobierno Petro, que sí llegó con una idea muy fuerte de impulsar la implementación del acuerdo, eso rápidamente se desdibujó con la política de paz total, que le dio reconocimiento político a los disidentes del acuerdo, que esa era casi que una línea roja, que quien se separa del acuerdo de paz no puede tener nuevamente ese estatus, justamente porque incumplió con la voluntad de desmovilizarse, de hacer un tránsito a la vida civil. Y todas estas medidas como que lo que han hecho es en algún sentido debilitar el lugar político del acuerdo, pero también desgastar la posibilidad de que políticamente se impulsen medidas centrales para la implementación del acuerdo de paz. Lo mismo también ocurrió tanto en el gobierno Duque, pero sobre todo en el gobierno Petro. Entonces, esa falta como de compromiso con elementos estratégicos del acuerdo, pues al final termina por desdibujar la fuerza política y pues por supuesto es distinto lo que uno puede exigir al momento de la firma a lo que puede exigir 10 años después, cuando ya muchos procesos se han desencadenado, muchos otros problemas. Al final, Paola, ¿cómo se pueden rebatir estas tesis que son tan efectivistas electoralmente justamente por la falta de importancia del acuerdo? Hablo de frases tipo la JEP no ha hecho nada, existen las disidencias, hay delincuencia común, gente como Timochenko no ha pagado sus delitos. La JEP ha logrado esclarecer prácticas y patrones de múltiples violaciones de derechos humanos, dentro de esas el secuestro, por ejemplo, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, y ha logrado que haya aporte de verdad por parte tanto de los máximos responsables como de otros miembros de las FARC, de otros firmantes, y también ha logrado que reconozcan responsabilidad por esos hechos. Yo creo que eso no es menor. Sin embargo, la JEP no ha comunicado de manera igual de eficiente sus resultados. Y creo que esto puede parecer algo superficial, pero es tan importante hacer como comunicar bien lo que uno hace. Pero también es importante volver a demarcar en esas afirmaciones que hace el presidente electo y sectores contrarios al acuerdo de paz, meten en una misma bolsa a los firmantes que siguen en el proceso de reincorporación a pesar de las dificultades, de los riesgos de seguridad, de los incumplimientos, con las disidencias, y son poblaciones completamente distintas, porque los problemas que pueda haber con los firmantes, por ejemplo, en términos de
demoras en su garantía de seguridad jurídica, pues son problemas atribuibles a la JEP, pero los problemas de las disidencias no son atribuibles a la JEP, son producto de políticas de seguridad deficientes. Entonces esa demarcación creo que es central, porque sí es inaceptable por parte de un Estado que trate como lo mismo a personas en situación de vulnerabilidad, pero que en todo caso siguen comprometidas con un proceso, que a disidentes que defraudaron el acuerdo y hoy están causando pues múltiples situaciones de criminalidad e inseguridad. Paola, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá. No, a ti, muchas gracias. Y arranca el día con estas movidas. En 4 días se posesiona el nuevo Congreso y hay varias peleas de las que estamos atentas. Una es la presidencia del Senado. El gobierno entrante quiere que el presidente sea Alfredo de Luque, senador de la U y amigo de Abelardo de las Priella. Ahí el lío es con el uribismo, el partido mayoritario de la coalición que por tradición siempre le toca este puesto. Ya el Partido Conservador se fue con de Luque. En la Cámara es claro que la presidencia será para los godos. El lío allá es que 3 representantes quieren ese puesto. Hablamos de Nicolás Barguil de Córdoba, Julio Roberto Salazar de Cundinamarca y Delcy Isa de Tolima. Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.